Bienvenidos al canal Tony Watchtrader. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la evolución a través de la historia de la luminiscencia en la relojería. Si te gusta el vídeo, no te olvides de darle like para ayudarnos a crecer. El ser humano siempre ha sentido fascinación por las luces brillantes en la oscuridad. Ejemplo de ello son los relámpagos y los animales bioluminiscentes, como puedan ser las luciérnagas, la medusa arcoíris, sobre todo, el plancton, el ornitorrinco, el calamar luciérnaga o incluso el gecko de Namibia. El secreto de muchas de estas maravillas de la naturaleza es la luminiscencia. La luminiscencia, o lume, se utiliza en relojería desde hace más de un siglo. La luminiscencia es útil para los relojes de pulsera, no solo por razones estéticas, también tiene una aplicación práctica. El lume puede proporcionar al usuario una luz muy necesaria cuando intenta leer la hora por la noche. La industria relojera ha utilizado a lo largo de la historia diversos procesos para obtener el lume. Algunos resultaron tóxicos y otros sencillamente poco prácticos. Vamos a adentrarnos en este vídeo en la historia de la luminiscencia y vamos a descubrir el secreto del toque estético más deslumbrante de la relojería. La luminiscencia utilizada en los relojes modernos tiene un aspecto futurista. Verdes, amarillos e incluso rosas y morados incandescentes que irradian un suave resplandor visible a simple vista desde muy lejos. Pero lo cierto es que la tecnología luminiscente en los relojes no es un fenómeno reciente. Se remonta casi tanto tiempo atrás como la propia historia del reloj de pulsera. Aunque ya existía la tecnología para fabricar relojes de pulsera a finales del siglo XIX, estos no se hicieron omnipresentes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esa fecha, las mujeres eran prácticamente las únicas que llevaban relojes de pulsera. Pero todo eso cambió con la Primera Guerra Mundial, cuando soldados, buceadores, obreros necesitaron una forma fácil de saber la hora mientras realizaban sus diversas tareas. Cuando el público vio lo útil que era el reloj, la gente empezó a comprarlos en grandes cantidades. Entonces la luminiscencia fue un desarrollo natural en esta historia relojera. El alumbrado público no era tan común como lo es ahora y la gente no llevaba un smartphone en su bolsillo, como ahora tenemos todos, ¿no?, para tener una linterna en cualquier situación. Hacía falta una forma de saber la hora sobre la marcha, incluso en condiciones de poca luz. Así que los relojeros se pusieron a innovar. El primer intento de introducir la luminiscencia en la relojería fue la pintura de radio. El radio es un metal radioactivo que emite un brillo luminiscente natural. Por aquel entonces la química pionera Marie Curie lo descubrió a finales del siglo XIX, principios del XX. Y ahora ocupa un lugar en la tabla periódica de los elementos. El radio se descompone en un polvo fino llamado sal de radio. Mezclado con un fósforo y un barniz transparente, actúa como aglutinante para hacer pintura. La pintura se puede aplicar a cualquier superficie, papel o cualquier tipo de superficie dura. Con la invención del radio en 1908, los relojeros vieron en él una oportunidad y lo utilizaron para pintar las agujas y los marcadores horarios de los relojes de principios del siglo XX. El resultado fue una luminiscencia resplandeciente. El problema con la pintura de radio es el mismo que con el radio, que es radioactivo, lo que significa que es altamente tóxico para los seres humanos y evidentemente también para los animales y plantas. La exposición prolongada al radio puede provocar cáncer en la sangre, en los ojos, en los huesos o prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Incluso un poco de pintura de radio en un reloj puede afectar a la salud en general. Los peligros del radio salieron a la luz pública en Estados Unidos en la década de 1920, cuando las llamadas chicas del radio presentaron una demanda. Estas chicas eran trabajadoras de una fábrica que contrajeron envenenamiento por radiación al pintar diales, índices y manecillas de relojes con pintura autoluminosa. Sin embargo, el material siguió siendo habitual en las esferas de los relojes hasta 1968, cuando ya por fin los legisladores lo prohibieron definitivamente en los Estados Unidos. Una vez que los científicos descubrieron lo tóxica que resultaba la pintura de radio, esta dejó de utilizarse rápidamente en la industria relojera.
Por desgracia, la sustancia que se introdujo en aquel entonces como alternativa también resultó ser radioactiva. Y esta sustancia fue el prometio, que es mucho menos radioactivo que el radio. Es un metal extremadamente fuerte, perteneciente a las tierras raras, con una vida media de 2 años y medio, muy corta en comparación con el radio, cuya vida media es de unos 1.600 años. Afortunadamente, los relojeros solo utilizaron el prometio 147 durante un breve periodo de tiempo. La mayoría de los relojes que se fabricaron con prometio ya no existen. Se podría pensar que a esas alturas ya se había aprendido la lección y se había dejado de utilizar materiales radiactivos para hacer relojes luminiscentes. Pero no fue así. Después de dejar de utilizar prometio 147 en la década de 1980, un nuevo material luminiscente tomó el relevo. Y este no era nada más y nada menos que el tritio, un isótopo radioactivo del hidrógeno. Digamos que es una especie de versión diferente de uno de los elementos más comunes que hay en la atmósfera, el hidrógeno. De hecho, todos los días bebemos hidrógeno en forma de agua, bebemos H2O. Pero si bebiéramos tritio puro, evidentemente tendríamos graves problemas. Pues el tritio emite partículas beta y una vez que emite suficientes, se convierte además en helio. Este proceso hace que no solo sea una sustancia radioactiva, sino que también la hace muy inestable. Aunque sus partículas tienen una energía muy baja, lo que significa que no pueden atravesar fácilmente la piel humana, una exposición prolongada puede ser perjudicial. A pesar entonces de su débil radioactividad, la industria relojera utilizó tritio hasta la década de 1990. En la actualidad, todavía se utiliza el tritio en investigaciones bioquímicas, en estudios sobre el metabolismo animal e incluso también para experimentos nucleares militares. Luminova fue la primera sustancia luminiscente desarrollada para su uso en relojes y que no era radioactiva. El Luminova fue creado y desarrollado por Kenzo Nemoto, un hombre de negocios y un artista que vivió en Japón en la década de 1940. Como el resto del mundo, utilizaba pinturas radioactivas, como el prometio y el tritio, para pintar los indicadores de los aviones y los laterales de los cazas japoneses. Tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, Nemoto se sintió obligado a desarrollar una sustancia luminiscente que no fuera radiactiva. Entonces, en lugar de utilizar la radioactividad para lograr la luminiscencia, Nemoto trató de eliminar la radioactividad de los haces de luz, pero manteniendo el brillo. Así que ayudó a desarrollar lo que ahora llamamos fosforescencia. A través de la empresa Nemoto y compañía, que fundó en 1962, Nemoto ayudó a extender la popularidad de las pinturas fosforescentes no radioactivas. Al igual que el radio y el tritio, la luminiscencia del Luminova apenas se debilita a lo largo de la vida útil del reloj, con la diferencia que nuestra salud no sufre por ello. Veamos de qué está hecho entonces el Luminova. En 1993, Nemoto & Company desarrolló el primer reloj que utilizaba un pigmento fosforescente. Este reloj se conoció como Luminova, pero Luminova es ahora el término para el material que Nemoto utilizó para hacer brillar sus relojes. Aluminato de estroncio es el nombre científico del ingrediente activo que hacía brillar la pintura de Nemoto. Este compuesto de aluminato es una especie de polvo amarillo pálido que cuando se mezcla con pigmentos adquiere luminiscencia. Entonces, mezclas diferentes pueden producir resplandores de distintos colores. Además de no ser radioactivo ni tóxico, es inodoro y no inflamable. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Luminova y Superluminova? Vamos a ver, Kenzo Nemoto inventó el Luminova en Japón, pero cuando los relojeros y aficionados hablamos hoy día de la tecnología de luminiscencia de los relojes Luminova, nos estamos refiriendo a la variedad suiza llamada Superluminova. Poco después de que Nemoto pusiera el Luminova en el mercado, la empresa RC Tritec AG, con sede en Suiza, llegó a un acuerdo con Nemoto & Company para producir en serie una variante del Luminova. De esta forma, Superluminova nació poco después de que el Luminova empezara a utilizarse para hacer fosforescentes a los relojes. En la actualidad, RC Tritec AG es el principal productor y distribuidor de pigmentos fosforescentes para la industria relojera. Tanto para submarinistas como para pilotos de carreras y cualquier aficionado a los relojes, el Superluminova lo cambió absolutamente todo.
¿Y cómo funciona el superluminova? Pues obtiene su carga de la luz, ya sea esta artificial o natural. Cuando la luz incide en el material, los electrones del superluminova se sobrecargan y comienzan a moverse. Toda esa energía produce ese brillo luminiscente que tanto nos gusta a todos. Cuanta más pintura luminiscente se haya aplicado al reloj, más intenso será el brillo. Pero el superluminova no es fácil de producir. Por tanto, contra más capas de superluminova se apliquen en un reloj, más aumentará su coste. Si quieres un reloj altamente luminiscente, prepara la cartera porque tendrás que invertir. Y bueno, Chromalights versus superluminova. La marca de relojes de lujo más famosa del mundo, Rolex, empezó a utilizar luminova en sus relojes allá por el año 1998. Posteriormente, la empresa cambió a superluminova a principios del siglo XXI. Rolex utilizó superluminova a lo largo de la década de 2000 hasta más o menos 2008, cuando debutó con su propia tecnología innovadora, Chromalights, que fue la respuesta patentada de Rolex al superluminova. Ambas sustancias pueden hacer que los relojes brillen de cualquier color, desde el violeta al dorado, pasando por el azul y por el verde. La diferencia exacta entre superluminova y Rolex Chromalights podríamos decir que sigue siendo un misterio para el usuario medio. Lo único que sabemos es que ambos funcionan y ambos hacen que los relojes brillen. Lo que puede diferir entre las dos sustancias quizás sea su duración. Se dice que Chromalights dura más que superluminova y que además esto puede deberse a que superluminova no brilla tanto como Chromalights. Vamos a intentar responder ahora algunas preguntas habituales que todos nos solemos hacer a veces en torno a la luminiscencia de los relojes. ¿Cuánto dura el brillo de un reloj? La duración del brillo depende del número de capas de Rolex Chromalights o de superluminova que se apliquen al dial, a las agujas y a los índices del reloj. Cuantas más capas se apliquen, más tiempo durará el luminiscente una vez cargado por completo. La mayoría de los relojes pintados con lume solo necesitan 30 minutos aproximadamente en condiciones óptimas de luz para cargarse por completo. Una vez cargados por completo, pueden durar entre 30 minutos y 8 horas. Algunos relojes pueden brillar en la oscuridad durante largos periodos. Otra pregunta muy común es si se desgasta el luminiscente de un reloj. Vamos a ver, el superluminova y el Rolex Chromalights son sustancias resistentes. No se consumen al cabo de un par de años, como le ocurría, por ejemplo, al Prometeo. Pero recordemos que nada es eterno y nada dura para siempre. Con el tiempo, el brillo del reloj empezará a degradarse. Eso no significa que vaya a dejar de emitir brillo por completo. Puede que eso incluso no ocurra jamás durante la vida del reloj. Con suficientes capas de lume aplicadas a un reloj, siempre habrá suficiente para cargar la luz solar y excitar sus electrones. Pero la exposición a los rayos UV, a la humedad, a la intemperie, al polvo y el desgaste habitual contribuyen evidentemente a debilitar el lume. Si después de años el lume de tu reloj se ha debilitado, siempre puedes acudir a un taller de reparación de relojes para que realicen el mantenimiento del lume si deseas que éste siga brillando con total intensidad. Y bueno, para acabar con esta historia, durante mucho tiempo el lume solo estuvo al alcance de los compradores de relojes más adinerados. Hoy en día podemos encontrar lume en relojes de todas las gamas de precios. Las ventajas del lume son múltiples. Nos permite saber la hora en la oscuridad, utilizar el reloj como una mini linterna portátil algunas veces y también es un elemento de belleza añadido al reloj. Se trata de un brillo que no se puede recrear con ninguna otra cosa. Como hemos visto, la historia que hay detrás de la luminiscencia en los relojes es tan fascinante como el brillo que producen en la oscuridad. Y hasta aquí llega la evolución de la luminiscencia en la relojería a través de su historia. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides darle like y si quieres conocer más curiosidades acerca de los relojes, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y déjanos tus comentarios más abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.